Buenas de nuevo, un saludo a todos y a todas desde aquí, desde Nueva York, desde uno de los grandes centros de la pandemia, por mala suerte que sea, esta vez también parece que nos ha tocado, pero todos estábamos con nuestras vidas llevando una rutina que era como placentera, trabajando mucho, eso sí, pero nos hemos encontrado con que hemos tenido que detener todas nuestras rutinas y nuestros esquemas para afrontar una nueva situación que realmente estamos improvisando a medida que avanzamos. Hoy tenemos con nosotros en nuestro retrato de las calles de Nueva York a una persona a la que yo quiero agradecer primero varias cosas. Primero, bueno, haber aceptado ser entrevistado, Ángel Gil Orrios, pero te voy a decir por qué me gustaría darte las gracias. Porque la comunidad hispana realmente cuenta contigo con un gran transmisor de la cultura. Yo, como sabes, trabajo en el Instituto Cervantes y la misión del Instituto Cervantes es la difusión de la lengua y la cultura en español. Y creo que tú haces un trabajo enorme para las comunidades hispanas, sobre todo en el barrio de Queens, donde tú estás ubicado y donde el teatro que diriges desde el año 2000, desde hace 20 años, Thalia Theatre, o Thalia Spanish Theatre, es un referente para que la población hispanohablante pueda absorber esa cultura y esa lengua que ha tenido desde siempre en sus hogares, o por primera generación, o por segunda, o por tercera. Entonces, muchas gracias por la labor que haces, primero como director, escritor y productor teatral, que todo hay que decirlo, vamos a barrer para tu casa de Cariñena, tierra de excelentes vinos, ¿no? Y de muchas otras cosas más, por lo que veo también de productores teatrales y escritores. O sea que, bienvenido al programa, querido Ángel. Muchas gracias, gracias por invitarme. Espero que, bueno, como sabes, esto es muy informal en el sentido de que estamos cada uno en nuestros hogares, recluidos, cumpliendo pulcra y sanamente el confinamiento. O sea que aquí estamos un estupendo domingo por la tarde con un sol que realmente ciega a los mismísimos murciélagos y aquí estamos en nuestras casas como buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente un poco, como con todos los personajes diferentes que han circulado y que circularán por este programa, quiero un poco ver la visión y la perspectiva desde varios puntos de vista. Me interesa tu faceta profesional, ahora hablaremos un poco de lo que haces, pero ¿cómo fueron tus orígenes en Nueva York? Si has presenciado a lo largo de tu estancia, desde que viniste aquí, porque si no me fallan los datos, llevas aquí nada menos que desde el 79, ¿no? Son una buena pila de años, vamos. De hecho, ya tus hijos ya son casi hasta mayores, ¿no? O sea que bueno. Y bueno, me imagino que habrás visto una evolución sobre el sistema, de Nueva York, con respecto a los extranjeros, a los hispanos, no lo sé, a lo mejor eso nos lo puedes contar tú mejor que nadie. Luego me imagino que tu evolución laboral te habrá llevado por un camino que se habrá visto, no sé si interrumpido, pero por lo menos, digamos, bloqueado de momento en marzo de 2020. Sí, y luego me imagino que tendrás que buscar una manera de reinventarte para seguir adelante con tu labor. Con lo cual, bueno, me gustaría simplemente decir una cosa, que Thalia, que Theater, para aquellos que no están enterados, tenéis que buscar todas las producciones que hacen, que me consta que es como mínimo 130 producciones, yo no sé si todas en Thalia, pero desde luego que prolífico sí que has sido. Thalia, que como sabéis es una de las 9 musas, la octava de las 9 musas, ¿no? La diosa de la comedia y de la poesía idílica, la hija de Zeus, una de las hijas de Zeus, y Mnemosina, me parece que era. Pero bueno, cuéntanos tú, por favor, los orígenes, el presente y qué pasa en el futuro. Sí, pues definitivamente ha cambiado mucho Nueva York. Yo llegué el año 79, o sea que sí, hace ya 40 años que estoy aquí. Cuando llegué vine con una beca, como suele venir mucha gente de fuera, al terminar una investigación sobre las comedias musicales de Broadway que estaba haciendo. Y bueno, por supuesto, la meca del teatro es Broadway y me interesó mucho lo que encontré y decidí quedarme, ¿no? Entonces, en esa época era mucho más fácil para todos los extranjeros. Bueno, siempre Nueva York ha sido una ciudad definitivamente, o sea, por un lado una ciudad de círculo cerrado, pero también una ciudad donde uno sí demuestra en un momento determinado que tiene una forma propia, peculiar, su propia firma,
de trabajo, sea en lo que sea, en el campo artístico, científico, pues diría que por eso se considera un poco tierra de oportunidades aquí. Porque a diferencia de, desgraciadamente, nuestro país, donde sigue existiendo mucho la envidia y la zancadilla, la envidia parece que fuera el deporte nacional. Entonces, en este país no. Entonces, por eso digo de que en una ciudad tan férrea, donde viene pues, lo mejor de todo el mundo y, por lo tanto, una ciudad muy competitiva, nadie te da nada, por supuesto, pero ya digo, no ponen la zancadilla. Por lo tanto, si vas demostrando que con tu trabajo vas creando tu línea, te respetan y te dejan, ¿no? Entonces, eso es lo que aprecian más... realmente por lo que sabes, no sino por los amigos que Exacto. tienes o los contactos que tienes, ¿no? Exactamente, esa es la contribución. Entonces, eso que era, digamos, la tónica, por eso se denominaba, digamos, un poco no solo a Nueva York, sino a Estados Unidos, tierra de oportunidades, eso que sí existía el año 79, ahora, claro, ha ido cambiando y, por supuesto, ahora bueno, se ha deteriorado y degenerado de tal forma que ya es terrible, ¿no? Toda la relación con respecto a los inmigrantes, ¿no? Cuando en definitiva este es un país y máxime una ciudad como Nueva York de inmigrantes totalmente, ¿no? Entonces, eso que hace 40 años era lo más normal y bueno, no era tan complicado conseguir las cosas, ¿no? Tanto las visas como la residencia, la ciudadanía, todo eso es lo que digo, se ha ido deteriorando y cambiando completamente Claro, hasta llegar yo a lo más complicado. sí que he escuchado, Ángel, ahora que dices los visados, sí que he escuchado que ahora los visados de artistas y eso tienen una complejidad enorme, ¿no? Creo que es... Todo se ha ido, por eso digo que todo se ha ido complicando, deteriorando y degenerando, pues como vemos, ¿no? En todas las noticias, incluso de la frontera y de todo esto, ¿no? O sea que realmente ha cambiado absolutamente, ¿no? Desgraciadamente yo creo que estamos en el punto más bajo, con todo este también nacionalismo vamos, prácticamente supremacista blanco de todo lo que está pasando alrededor políticamente, es claro una contradicción, ¿no? De lo que es el espíritu americano y eso lo estamos sufriendo todos, ¿no? Y definitivamente el mundo hispano muchísimo, ¿no? Sí. Se está viendo reflejado mucho, incluso en los telediarios hoy en día, las disputas entre alcaldes, gobernadores y el presidente, ¿no? Hay como muchísimo descontrol en ese sentido que yo creo que no era tan visible antes, ¿no? No, por eso digo que realmente ahora la política está ocupando bueno, no sé, es algo que a mí me enfada muchísimo. Entonces, sería una conversación muy larga sobre eso porque realmente, te digo, Sí. en lo que nos afecta a los hispanos, desde luego, hemos ido para mal en esta, o sea, ha sido como una involución horrible, ¿no? O sea, que espero que cambie porque definitivamente no, vamos, este hombre no puede seguir más en el gobierno ahí, con lo cual ojalá que de nuevo, pues, al haber un partido demócrata que es más propicio al mundo de la cultura, etcétera, y abrir de nuevo al tema inmigratorio, etcétera, pues se pueda restablecer un poco lo que se ha perdido, ¿no? Claro, porque corrígeme si me equivoco, que a lo mejor yo me estoy confundiendo aquí, pero claro, entiendo que hagas tanto énfasis o hincapié en el hecho de los hispanos, tú como creador cultural, porque realmente la cultura es de lo que más, bueno, más está resintiendo toda esta pandemia, toda esta crisis, y sobre todo quiero también recalcar para aquellos que no conocen los 5 distritos de Nueva York, Queens, los datos dicen que ya tiene casi, bueno, 56.000 casi, bueno, muchos más, pero los datos oficiales son 56.000 afectados. Es decir, el 31% de los afectados de coronavirus en la ciudad de Nueva York proceden de Queens. Sí, Y creo entender que Queens es donde está la mayor aglomeración de hispanos, ¿no? Exacto. No solo de hispanos, sino también es, digamos, el barrio o el condado en ese aspecto más internacional, sí, de los 5, que para la referencia para mucha gente, Queens es 5 veces más grande que Manhattan. O sea, y ahí, Ángel, si me corriges otra vez si lo digo mal, ahí es donde operas tú con Thalia Theater, y ahí me gustaría que me describieras un poco el tipo de público que asiste a ese tipo de eventos culturales. Sí, el Teatro Thalia lleva en existencia ahora mismo 43 años
y es el único teatro hispano que hay en Queens. Es parte de la Alianza de Teatros Latinos de Nueva York. Somos 9 teatros, hay 7 en Manhattan, 1 en el Bronx y el nuestro en Queens, ¿no? Entonces, estos 9 teatros de la Alianza de Teatros Latinos de Nueva York llevamos en existencia, el movimiento de teatro hispano existe desde hace unos 50 años, ¿no? Con el repertorio español y el Puerto Rican Traveling Theatre, que fueron los 2 primeros fundados, y luego, pues eso, el Teatro Thalía y otros teatros. Entonces, el movimiento del teatro hispano, ya que hablabas de idiomas antes, consta de que hay teatros que solamente hacen teatro en español, hay algunos que solo hacen teatro en inglés de autores latinos y algunos, como el mío, en el que nuestra especialidad, el tratar de crear producciones únicas en ese sentido, lo que hacemos es que solemos hacer, la mayoría de nuestros trabajos son o estrenos mundiales o estrenos en Estados Unidos de los grandes autores y compositores de España, Latinoamérica e hispanos en los Estados Unidos, esa triple perspectiva, ¿no? Y siempre bilingüe, o sea que nosotros sí hacemos todas las producciones alternando representaciones en inglés y en español. Unos días en inglés. Esto porque a mí lo que realmente me intriga, y creo que a nuestros oyentes también, ¿qué tipo de público atrae y qué evolución ha habido en la historia? Si ha cambiado el perfil, digamos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, conforme ha habido mucho más interés por todo lo latino, como denominan a lo hispano últimamente, se usa más el término latino, ¿no? que hispano. A mí me gusta más el término hispano que latino, pero bueno, anyway. A lo que voy es que, en definitiva, sí, en relación a todo lo que es el planteamiento de lo que se hace, como hacemos obras de teatro, comedias o dramas, y hacemos musicales, por supuesto, cuando hacemos musicales, que es también una de las cosas por las que más éxito tenemos últimamente, es cuando más público tenemos que no es hispano. O sea, nuestro público habitualmente viene a ser 60% hispano y un 40% de todas las demás grupos étnicos, etcétera, y culturas. Y cuando hay musicales, de hecho, no, prácticamente es 50-50, 50%, 50%, porque tenemos público de todas partes. Cuando se fundó el Teatro Thalía, el año 77, el barrio donde nosotros estamos, que es Sunnyside, se llama, bueno, ahora es parte de lo que se llama Long Island City, que de hecho es el barrio de moda en este momento, porque es donde más se está construyendo. Medio Manhattan ha permutado sus viviendas por Long Island City. Claro, porque justamente al pasar el río, de lo que eran las Naciones Unidas, etcétera, de Manhattan, ahora se están levantando todos grandes rascacielos ahí en lo que es eso, Long Island City, lo que es la parte de Queens, nada más cruzar el río, y es donde, claro, te lleva a los 2 aeropuertos, que son Kennedy y La Guardia, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones también por la que realmente, claro, todo Queens es el más internacional de todos. De hecho, unos estudios que hicieron es por kilómetro cuadrado, es de todo el mundo, de todo el mundo, el sitio donde más gente hay, de más idiomas, religiones, culturas mezcladas, o sea, Queens, ¿no? Totalmente cosmopolita, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que ha hecho que este barrio, que inicialmente era irlandés, curiosamente, por eso ahora lo único que subsiste son los Irish pubs. Entonces, sí, cuando va a venir el día de San Patricio y tal, en marzo, justamente, que pasó el año, es cuando ves ahí todos los clubs irlandeses y tal, y gente bebiendo y tal y cual. Todos vestidos de verde, ¿no? Todos de verde. Todos de verde, y es cuando se vuelve a hacer presente, pero después, y de hecho por eso a la fundadora del Teatro Thalía, que era una gran actriz y directora cubana, Silvia Brito, cuando fundó el teatro aquí, en Sunnyside, dijeron, bueno, estás loca, ¿no? Porque era un sitio como bastante inhóspito, y bueno, pero ella creyó en eso, corrió riesgos, y es algo que yo he heredado también, siempre me ha gustado, y es una de las cosas que creo que caracterizan a nuestro teatro, el que tratemos de tener buen gusto en cuanto a lo que seleccionamos y correr riesgos, pero al mismo tiempo también, precisamente por eso, servir de laboratorio y también de espacio donde los grandes autores, y cuando digo grandes no quiere decir ya reconocidos, al revés, nosotros hemos estrenado muchos autores que a veces eran su primer trabajo, a directores o directoras que era su primer trabajo, y los hemos apoyado
porque creemos que eso es importantísimo que ocurra, ¿no? Muy bien, por eso te daba al principio las gracias por la labor. Y ahora tengo una pregunta. Hemos visto tu pasado, hemos visto tu integración, te adaptas perfectamente, llega marzo de 2020 y ¿qué pasa? Cerramos. Justamente, desgraciadamente, acabábamos de estrenar un espectáculo flamenco, porque, como yo dije antes, a mí me interesaban los musicales. Yo quería crear una comedia musical, un musical español al estilo americano. Por eso es que vine a hacer la investigación de cómo hacían los musicales en Broadway y demás. Y una vez que descubrí cómo, pues me quedé aquí porque quise hacerlos aquí, ¿no? Entonces, indudablemente, dos de esas formas y fórmulas mejores para el teatro musical nuestro son, claro, el flamenco y el tango, porque son las dos músicas más teatrales donde las propias canciones, los propios temas, casi es una historia, ¿no? Entonces, eran evidentemente teatrales y se prestaban a ese trabajo, ¿no? Entonces, es lo que he ido haciendo principalmente también a través de estos 40 años de estar aquí, crear nuevos musicales, ¿no? Entonces, bueno, pues casi siempre, por ejemplo, de tango, hace 30 años que hacemos una producción diferente cada año, con el maestro Jaurena, que es uno de los mejores bandoneonistas que hay en el mundo, dicho por Piazzolla, es nuestro director musical, y entonces con él todos los años conseguimos hacer una producción que es la que más éxito tiene siempre. De hecho, hace unos años encargamos música al maestro Jaurena original suya para hacer un espectáculo de música suya que se llamó Te Amo Tango, y grabamos en vivo en el teatro y ganamos el Latin Grammy. O sea que realmente, de alguna forma, también las cosas que se hacen en el teatro a nivel único en ese sentido, pues sí, son reconocidas, y eso nos sigue abriendo puertas, ¿no? Entonces, con el tango y con el flamenco. Entonces, con flamenco hemos ido haciéndolo también. Hace tiempo que tenemos en residencia, digamos, a una compañía que se llama Danza España, precisamente, y entonces todos los años hacemos una producción con ellos. El día 13 de marzo acabábamos de estrenar nuestra nueva producción de este año, que se llamaba Flamenco al Son Latino, y que en esta ocasión venía a ser un poco esa combinación o fusión entre lo flamenco y lo latino, en lo que se llama en el mundo del flamenco ida y vuelta, ¿no? O sea, temas... Ángel, ¿llegasteis a estrenarla? Porque justo el 13, sí, el 14 es cuando... el mismo día, o sea, estrenamos el viernes día 13, dieron entonces la prohibición ya de que los teatros se abrieran y tal a partir del día siguiente, y tuvimos que cancelar el sábado ese 14, tuvimos que cancelar ya la producción, y desde entonces es que estamos cerrados, ¿no? Vale, entonces, ¿qué supone para ti el 14 de marzo? Bueno, pues supone como lo que es propio del teatro, puro conflicto, o sea, drama, absolutamente, bueno, drama, tragedia, y bueno, ahora es que tenemos que buscar la comedia, cómo resolver esto, cómo reinventarnos, cómo volver a poder reabrir, cómo seguir teniendo en contacto con esos espectadores a los que estamos sirviendo de nuestra comunidad y de otras comunidades en Nueva York. Claro, porque no es solo el teatro, es toda la actuación colateral que navega la vida del teatro, ¿no? Exacto. Y también es el mundo del trabajo, porque lógicamente tú tienes que tener en cuenta, y mucha gente no cae en eso, que la mayoría de nosotros tenemos un trabajo fijo, o tiene la gente su trabajo fijo, pero desgraciadamente la mayoría de los artistas no tienen trabajo fijo. O sea, no están en un payroll, no cobran al mes y ya. No están en nómina, vamos, no están en nómina y no tienen la vida resuelta. O sea, son lo que llamamos aquí freelancers, ¿no? O sea, que en realidad van por libre al ser artistas como personas de contrato independiente, autónomos, como dicen en España, etcétera. Pues claro, depende del trabajo que les salga. Con lo cual, claro, al suspenderse y cerrarse todas las producciones que hay ahora, toda esa gente no solamente es que se haya quedado en la calle, es que no tiene, o sea, se han quedado en blanco las agendas, ¿no? Claro, además no es solo los actores, sino que tendréis electricistas, tendréis... Claro, todos. O sea, y nosotros... Y fuera del teatro habrá restaurantes que viven de la gente que va a verlos. Exacto. El propio teatro en sí, a nivel anual, digamos, tenemos como 100 personas, que es nuestros trabajadores, entre artistas, técnicos, etcétera, unas 100 personas son las que trabajan con nosotros. Pero como tú muy bien dices, hay toda una
esta economía creativa que se llama, esa economía naranja, alrededor, porque lógicamente nosotros tenemos que ir a limpiar los trajes en la lavandería del barrio, mucho público antes o después del espectáculo cruza a comer y no es coincidencia en que enfrente del teatro tienes un montón de teatros hispanos, porque lógicamente toda la gente, claro, colombiano, peruano, hay un montón de restaurantes porque la gente viene al teatro y antes de entrar al espectáculo va a cenar. O al salir, de cultura hispana, ¿no? Exactamente. Ha ido creándose, de hecho ahora, es lo que te decía, en base al barrio, empezó siendo irlandés, después se ha mezclado de todo y ahora la mayoría es hispana en ese barrio, ¿no? O sea que curiosamente, claro, por eso también servimos mucho más. Yo creo que al final es lo que ocurre, en las comunidades se van apoyando unos a otros, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros trabajamos fundamentalmente con todas las pequeñas empresas del barrio, o sea, donde imprimimos, donde diseñamos nuestros flyers, los volantes de publicidad, los programas, en la imprenta de la esquina. Trabajamos, pues como digo, con la lavandería, con la pizzería, con todos los sitios hispanos que hay alrededor. Entonces yo me pregunto entonces por el futuro, es decir, el futuro tal cual se nos plantea, por lo menos yo sin estar en el mundo que estás tú, sí. Pues o bien siguiendo las directrices de distancia social, lo cual os merma un poco la capacidad tal, o bien moveros por internet. Dime claro, es muy complicado. ¿Qué has pensado? Para nosotros, el mundo de esto, de lo que llaman performing arts, ¿no? de las artes escénicas, es muy complicado. Y va a serlo muy complicado. A ver, si ya hace unos años, bueno, siempre se ha hablado de la crisis del teatro y tal y cual. Cada vez que pasaba algo, cuando salió la televisión, que si el cine, que si la internet, siempre crisis del teatro y tal, bueno, pues ahora viene una nueva crisis del teatro donde esta vez es más complicado. Porque hay que pensar en que por un lado hay teatros grandes o teatros pequeños. Entonces todo tiene sus pros y sus contras, porque claro, los teatros grandes porque va a ir mucha gente, entonces hay que hacer, igual que planean con las desescaladas estas y demás, reducir a 1/3 la capacidad de esos teatros, lo cual de alguna forma los inutiliza también, porque a ver, un teatro de Broadway, por ejemplo, que tampoco abren, ni veremos cuándo abren, ¿no? Porque en España acaban de ahora, digamos, dar la orden de que se abra, o sea, en esa desescalada. Pero eso es muy complicado porque si un teatro de la Gran Vía, que viene a ser el Broadway nuestro de aquí, tiene 1000 localidades para hacer el Rey León, para entendernos, cosas fáciles, y resulta que le dejan abrir, pero con 1/3 menos, o sea, solo con 300, es imposible que abra. Entonces, aunque le digan, abra usted, va a decir, no puedo. ¿Cómo voy a abrir? En vez del Rey León van a tener que ser el Príncipe Gato, ¿no? Exactamente, algo así, ¿no? Porque es una versión así familiar. Entonces, o sea, es muy complicado, ¿no? Y también en los teatros pequeños, pues claro, el problema es que no puedes cortar más, porque si cortas más y por otro lado, claro, no hay tanta gente, pero también al ser más íntimo, pues la gente, digamos, está más cerca, ¿no? O sea que son problemas que, por lo tanto, ahora mismo se está viendo que la mayoría de las instituciones culturales, como vosotros también, pues o bien por un lado estamos en los teatros sacando producciones que hemos hecho en el archivo, que por supuesto que mucha gente quiere ver y que tienen un valor importante. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos planteándonos el poder traer el espectáculo justamente que filmamos con el que se ganó el Latin Grammy en el álbum, pero que el vídeo, lo que es la producción como tal, no se ha visto más que los que lo vieron en esa ocasión, el año 2005 creo que fue, ¿no? O sea, hace 15 años ya. Entonces todo el mundo ha dicho siempre, hoy la querríamos ver. Bueno, pues ahora tiene un valor que, bueno, la vamos a poner, ¿no? Entonces, pero a la hora de hacer nuevas producciones, claro, es donde va a haber que hacer dos fórmulas, ¿no? Que es la que más o menos en todo el mundo estamos planteando. Por un lado es o hacer teatro sin público, o sea, que viene a ser el equivalente al streaming que dice ahora, pero bueno, claro, es una competencia muy directa con televisión o cine, porque no es lo mismo, claro, pero viene a ser reunir, por ejemplo, a los músicos o a quien sea, bien sea para un concierto, para una obra de teatro, lo que sea, en el teatro, pero sin público, y entonces filmarlo, o sea, hacerlo, o sea, hacer el lanzarlo en vivo, como quien dice, o no en vivo, pero un streaming, ¿no? De esa producción. Sí. Pero claro, eso por un lado está muy bien, pero no resuelve el problema, porque, por ejemplo, para los actores y tal es un día de trabajo. Entonces, claro, muchas veces la gente no es consciente de que para abrir
un espectáculo para un día siquiera, uno tiene que ensayar de pronto 5 semanas de trabajo. Entonces, trabajar 5 semanas para luego hacer un día y que sí, lo pones y encima, claro, si lo pones por la internet o tal o cual, a lo mejor lo pueden ver 6.000 personas, pero, o sea... Bueno, es evidente que son temas que cada uno, cuando lo sufre alguien en sus propias carnes, lo entiende mejor que el que lo simplemente lo disfruta como telespectador. Claro, entonces lo que pasa es que va a tener que haber, hay que reinventarse, pero también tendrá que haber una conciencia pública general también por parte del espectador, por parte de la persona que está en su casa, que habitualmente no está acostumbrado a que, a ver, el artista, el arte, la cultura, siempre se considera como si fuera algo secundario, de lujo y tal, ¿no? Y no es así. Yo siempre digo que en el español no existe ese término, pero en inglés lo que mejor define a todo el mundo de la cultura y el arte es lo que se llama food for thought, ¿no? Con lo cual, claro, si es importante que uno tenga comida, o sea, el plato sobre la mesa y tal, claro que es importante, es importantísimo, pero tiene que haber también food for thought, porque si la cultura y el arte no llega a la gente y la gente no consume esa comida también para la mente, para el cerebro, al final, que es para el corazón y para el alma también, al final así existe luego más fácilmente la manipulación que hay tanto política de las masas como así, ¿no? Pues querido Ángel, ha sido muy, muy instructiva, muy ilustrativa y la verdad, a mí me acongojo pensando de todo lo que tienes que hacer ahora para pensar. Tendrás que pensar muy bien cómo alternar digamos, el espacio, la separación de los asistentes para poder alternar algo presencial con algo en línea, con algo en streaming, con algo... Pero bueno, son las barajas que nos va dando la vida y de las cuales tenemos que salir para poder mantenernos en pie y seguir haciendo lo que hacemos mejor, que en tu caso es evidentemente la difusión cultural. Entonces, te agradezco. No va a quedar más remedio. Lo único que quería decir para terminar en eso es que me parece que es importante también que el espectador tome conciencia de esa parte del arte, claro, porque desgraciadamente está acostumbrado a que, y por eso de eso se aprovecha la propia piratería, etcétera, etcétera. O sea, a consumir el arte o la cultura gratis. Y no puede ser. O sea, a ver, una película ha costado mucho dinero hacerla, ¿entiendes? O sea, una obra de teatro ha costado mucho dinero hacerla. Entonces va a haber, nuestra misión va a tener que ser también concienciar al espectador de que contribuir con una pequeña donación o lo que sea, llámelo tipo entrada por la internet, etcétera, debe ser también algo habitual, que no quiera simplemente, a ver cosas gratis, porque no puede ser. O sea, ahora mismo hemos demostrado en el confinamiento que, por suerte, la mayoría de la gente ha podido quedarse 40 días en casa o lo que sea, y la mayoría de la gente lo que ha estado ha sido viendo películas, o sea, pero lógicamente eso está bien dentro de un momento de emergencia, etcétera, etcétera, pero no puede ser la norma, porque si no, esa gente también tendrá que comer, esos artistas, ¿no? Entonces esa es nuestra labor y compromiso también, cómo hacer que esos artistas sigan viviendo también y sigan produciendo y sigan creando para que el espectador lo pueda disfrutar, tanto en español como en inglés. Pues muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, querido Ángel. Ha sido un placer tenerte y te agradezco muchísimo tu tiempo y mucho ánimo en el futuro que nos espera, bueno, parece que vamos poco a poco a ir saliendo de esto y lo único que nos ha sido es un aviso de que tendremos que idear nuevas maneras de hacer lo que hacíamos también, ¿no? Así es, hay que reinventarse.